Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos aquí en la 29 edición del Festival de Málaga, en este set de Quinótico patrocinado por Repsol, y vamos a hablar de comedia, porque es una cosa buena que tiene el Festival de Málaga y es que se presentan comedias como Laponia. Hace 24 años vino una película que se llamaba El otro lado de la cama, con Natalia Berbeque, por ejemplo, y David Serrano, que sí, 24 han pasado ya, que era guionista entonces. Y aquí vuelve este año, hablaremos en unos minutos con él, como director. Lo hace con Natalia otra vez, lo hace con Julián López, con Bebion Enger y con Ángela Cervantes, que vuelve también a Málaga, donde hace un año empezó un viaje increíble con La Furia. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Y quería empezar con Natalia, ya que tiene ese guiño ahí con el pasado. Sí. ¿Cómo ha sido reencontrarse con David después de días de fútbol, de El otro lado de la cama y esta Laponia? Pues mira, lo último que había hecho con David fue una función de teatro y llevábamos sin rodar, yo creo que días de fútbol fue hace 20 años, ¿no? Y la verdad es que fue muy bonito porque con David es muy fácil trabajar y muy relajado y genera muy buen ambiente. Hace sentir muy bien a todo el mundo, no solo a los actores, sino a todo el equipo. Es una persona que si se presenta cualquier tipo de dificultad, enseguida lo soluciona, tiene positivismo y la verdad trabajar con alguien así es un sueño. Así que fue como si 20 años no hubieran pasado. Bebion, esta es tu primera película en España, a pesar de que hablas español estupendamente. ¿Cómo ha sido adaptarse a esa forma de trabajar de los españos? No, Además, no. Como vemos un conflicto ahí cultural también en la película, Laponia, dices. sí. Pues no ha habido ningún conflicto. Realmente me ha encantado cómo trabaja David. Me parece, y todos nosotros en eso, me parece que han sido muy cariñosos y han tenido mucha paciencia conmigo. Y yo siento que he sido muy bien cogido por parte de los otros actores, el equipo, David y todo el mundo. Así que lo he disfrutado y he podido hacer lo que yo tengo que hacer, y es ser actor. Eso, ¿sabes? Hacer el trabajo del actor y no preocuparme tanto por los nervios, que obviamente hay nervios cuando estás interpretando en otro idioma. Ángela, este año en los Gaudí tuviste un discurso muy bonito donde tendías el brazo a las personas migrantes que estaban en Cataluña. Aquí vemos, por ejemplo, un choque entre españoles y finlandeses, pero también interpretas a una persona que ha migrado y que también tiene que enfrentarse a la persona que fue, a la que es. ¿Cómo es hablar de estos temas que son profundos, pero también hacerlo en una comedia como Laponia? Bueno, también, o sea, sobre todo te das cuenta de lo que significa irte de tu país, ¿no? Que en este caso también creo que Nuria es una privilegiada, ¿no? Al irse a Finlandia con un buen trabajo. Lo que sí que hay cosas que dejas atrás, ¿no? Que te pierdes muchas cosas de tu familia, aunque tú lo haces en pro de una evolución y lo que considera Nuria como evolucionar como persona, de seguir adelante. Pero bueno, te pierdes pues cómo crecen niños, como en este caso mi sobrino, o la vejez de tus padres. Entonces, bueno, son temas que creo que en este caso son muy particulares en esta película, pero al final son universales, ¿no? Y están pasando hoy en día muchísimo, y es bonito, creo, plasmarlo y reflexionarlo en las películas. Este año en los Goya, Luis Tosar, en su aparición como presentador, hablaba de los cambios de registro y ponía como ejemplo a Mario Casas, hablaba de Elena Ureta también. Natalia, se te ha adelantado, Julián, se iba por ti. Quería preguntarte cómo has visto tú este movimiento, también dentro de tu carrera, si se te ha dejado de ver como el cómico que venía con los manchegos, Muchachada Nui y los Chanantes, y que el año pasado, por ejemplo, hiciste Los Destellos y este año haces Laponia, y cómo ya es imposible encasillarte, porque haces un poco de todo ya. Bueno, gracias por esa visión. Bueno, he tenido la suerte de poder últimamente ir transitando por otros sitios, algo que es muy apetecible por el simple hecho de progresar, de innovar, de cambiar un poco de carril. Y tampoco es que haya sido muy premeditado, un poco sí, pero no depende de nosotros mismos. Ya sabes que a veces, bueno, ellos también lo saben y ellas, que
que a veces no supera lo que está pasando, cómo te ven, no solo cómo te ve el espectador, cómo te ven desde dentro. Entonces no es fácil de abordar un cambio así, de algo tan marcado como tenía yo con la comedia, que es verdad que estaba como muy marcado. Pero bueno, supongo que también forma parte de una transición natural, o lo quiero pensar así. Cuando vas cumpliendo años, te conviertes en un espectador de la vida y vas cambiando y vas viendo el paisaje, que va cambiando a su vez, y entonces tú sientes que tienes otras cosas que contar o contarlas de otra manera. Entonces yo sí es verdad que tengo esas ganas de contar cosas de otra manera, me están dando las oportunidades y estoy muy contento, sobre todo cuando lo haces de la mano de gente, como fue en el caso de Pilar o ahora con David y estas pedazos compañeras y este pedazo compañero, que te lo hacen más fácil, ¿no? Y te ponen esa red. Entonces yo estoy contentísimo de seguir transitando por ahí, sí. Natalia, tú naciste en Argentina, pasaste tu infancia allí y los suficientes años como para tener recuerdos y para forjar quién eras allí. Pero claro, después llegas a España y ya te hemos adoptado, nos hemos quedado contigo. Pero hablar de estos temas, de eso, la persona que eras, la persona que fuiste, cómo se reencuentra en Laponia, ¿has pensado también un poco en esa Natalia? En esa Natalia pienso siempre, realmente. Y bueno, Laponia te ayuda mucho pues, a tenerlo más presente en el rodaje. Pero en mi caso fue una separación muy dura de mi país, porque era muy pequeña y no es una decisión que tomáramos nosotros. Ya era una edad donde ni eres demasiado pequeño ni mayor, entonces fue una situación muy, muy complicada para todos, porque bueno, mis padres, yo los veo como unos valientes que no tenían 40 años cuando vinieron con 3 hijos a buscarse la vida aquí. Y nosotros éramos pequeños y llegas a un lugar donde las diferencias culturales, aunque el idioma fuera el mismo, eran muy distintas. Y yo he vivido bullying en el colegio justamente por no ser de aquí. Y bueno, pues todo me parecía muy raro. Cuando llegué me parecía que todo el mundo estaba enfadado por el acento. Las palabras no significaban lo mismo allí que allí. Aquí que allí. Empiezo en el colegio y no entendía la mitad de las cosas y de repente me decían, hay que traer un balón, y yo llegaba con uno de rugby en lugar de uno de balón. Bueno, pues todas esas diferencias culturales, siendo el mismo idioma, pues son grandes, pero es algo que yo siempre tengo presente. En Laponia la palabra es muy importante y recuerdo una escena de Modern Family donde el personaje de Sofía Vergara decía, es que tú no sabes lo inteligente y lo divertida que soy yo en español, pero como tengo que hablar contigo en inglés me convierto un poco en otra persona. Bebion, ¿cómo es el ejercicio de actuar en otro idioma? Porque claro, igual intelectualmente es otro proceso. Sí, pues una cosa es hablar un idioma y poder hacerte entender y todo esto, pero interpretar es muy, pues para mí ha sido muy difícil realmente, porque es como actor es importante seguir tus impulsos, y tienes el impulso y quieres ir, pero no tienes las herramientas para realmente devolver ese impulso, así que llegas tarde y a veces eso puede parecer un poquito falso, y yo creo que bajar como ese muro de dificultad, o si se puede decirlo así, es muy difícil cuando estás interpretando en otra lengua, pero en otro acento, en otra cosa, en otro acento que no eres tú. Y para mí ha sido difícil, obviamente, pero yo creo que también, obviamente, estoy interpretando a un extranjero, y así que hay que confiar en que eso aporta, que a mí me cuesta a veces decir las cosas, a mí no me sale, así que tienes que confiar en esa calidad que tengo yo, si lo podemos llamar así, porque estoy interpretando a un extranjero y no tengo que hablar perfecto, ¿sabes? Pero eso sí, yo he visto este capítulo de Modern Family también y me he sentido muy identificado a veces. Ángela, te conocemos por registros más dramáticos, más naturalistas, porque
por cómo está construido también, te lleva a otro lugar. ¿Te apetecía probar cosas nuevas y alejarte de esos papeles en los que has trabajado más en los últimos años? Sí, mucho. Me apetecía muchísimo y me ha venido en muy buen momento. Me vino Laponia y con muchas ganas. Creo que nunca en una película había hablado tanto. O sea, es que claro, en las películas que había hecho, a lo mejor era mucho menos que un parlamento solo de Nuria, ¿no? Entonces era un reto también, porque me parece muy complicado hablar tanto, ¿no? en audiovisual como defender un texto, aunque estaba muy bien escrito. Claro, sí. Era como, bueno, fue un reto, pero con muchas ganas, y también, la verdad, cuando sabía que había este elenco, me parecía que no podía perderme esa oportunidad de verlos trabajar y de aprender, y ha sido muy bonito. Gracias, compañeros. Tengo mucha curiosidad, Julián, y todos vosotros, por cómo se plantea una película como esta, que transcurre básicamente en una localización. ¿Estáis una semana, 2 semanas ensayando sin cámaras y después hacéis la película? ¿Cómo funciona? Sí, se planteó los ensayos como lo más parecido a hacer teatro, y eso que yo igual soy el que menos teatro ha hecho de los que estamos aquí, pero era eso, es trabajar el texto con varias semanas en los cuales estamos los 4, sí, un mes, y con David, y haciendo escena por escena y viendo qué podemos sacar y qué podemos aportar cada uno, no solo de nuestros personajes, sino del resto, ¿no? O aportando al nuestro hacía que al resto también le elevase. Y vas fijando el texto y era todo como muy teatral. Luego la parte cinematográfica ha venido después rodándola, y la que David era el que se devanaba los sesos un poco para ver cómo podía darle ese dinamismo. Pero ha sido como muy teatral. De hecho, creo que el primer día de rodaje, si no me equivoco, hicimos una escena que era muy larga, era de las más largas, y de hecho fue una toma de unos 11 o 12 minutos, nada habitual en cine. Y el tiro de cámara además estaba muy lejos, con lo cual todo el equipo estaba muy lejos. Y estábamos cenando, estábamos haciendo la escena, y era lo más parecido a hacer teatro, porque estábamos nosotros solos, pam. Fue la toma de la primera y fue muy especial. A mí, por lo menos, fue muy especial para mí, porque sentí esa energía de decir, joder, estamos haciendo algo que está muy integrado, que estamos todos muy juntos. No es una comedia de carcajada en el sentido de situación, pero claro, en el teatro tú tienes feedback inmediato de si algo está funcionando o cómo está funcionando. Cuando alguien hace comedia audiovisual, ¿en qué momento se da cuenta de si ha hecho clic? O nunca lo sabes hasta que... A veces pasa con el equipo. Con el equipo a mí me da muy buen rollo cuando haces alguna cosa por el rabillo del ojo, ves el pertiguista o el operador de cámara que está haciendo así y se está moviendo. Entonces es como, guau, esto yo creo que puede funcionar y puede traspasar esto. Pero luego muchas veces no lo sabes. De hecho, lo que dice Natalia, esta noche comprobaremos en qué momentos hay más risas o no, que a veces te llevas sorpresas con eso. Sí. Pues os voy a dejar marchar, que además voy a hablar con David ahora. Disfrutad mucho de la premier, que además las comedias, el cine siempre en general, pero las comedias también con público es otra cosa. Así que Julián, Natalia, Beón, Ángela, gracias, y Laponia en cines en... El 1 de abril. El 1 de abril, así que ya lo sabéis, si no podéis verlo hoy en Málaga. Muchas gracias, seguimos con más entrevistas en Quinótico. Gracias.